¿Dónde escondiste los 200,000 pesos, ladrona? Las palabras de mi hija Jimena atravesaron el comedor como un cuchillo oxidado, cortando no solo el aire, sino también los últimos hilos que sostenían mi corazón. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era domingo por la tarde en nuestra casa de Coyoacán, Ciudad de México. El aroma de mole poblano flotaba desde la cocina, mezclándose con el olor a copal que siempre encendía para las celebraciones familiares. Las paredes color terracota reflejaban la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas coloniales, creando esa calidez que yo había cultivado durante 32 años de matrimonio. Me llamo Azucena Morales de Herrera. Tengo 58 años, y hasta ese domingo maldito, creía que había construido una familia sólida como las piedras volcánicas de Xochimilco donde crecí. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que mi esposo Leandro siempre decía que me hacía ver elegante, y mis manos, esas manos que habían amasado miles de tortillas, limpiado infinitas lágrimas y trabajado sin descanso, temblaban mientras servía el agua de Jamaica en los vasos de vidrio soplado que heredé de mi madre. La mesa estaba perfectamente puesta, como siempre. Manteles bordados a mano, platos de talavera, y en el centro, el arreglo de cempasúchiles que había comprado esa mañana en el mercado de Xochimilco. Era la comida familiar mensual, esa tradición sagrada que yo había mantenido religiosamente durante décadas, donde toda la familia Herrera se reunía para mantener los lazos que, yo creía, nos hacían inquebrantables. Mis dos hijas estaban ahí. Jimena, de 34 años, siempre impecable con su traje sastre y su cabello perfectamente ondulado, trabajaba en una agencia de publicidad y tenía esa forma de hablar que mezclaba palabras en inglés con español, como si fuera más sofisticada que el resto de nosotras. Y Eloísa, 2 años menor, más callada, vestida con su suéter café y sus jeans desgastados, maestra de primaria en una escuela pública de Iztapalapa, con esas ojeras que nunca se quitaba y esa tristeza que arrastraba desde su divorcio hace 3 años. Los nietos corrían por el patio. Sebastián, el hijo de Jimena de 8 años, perseguía mariposas entre los geranios, y Sofía, la hija de Eloísa de 6 años, jugaba con su muñeca en el columpio que Leandro había colgado del viejo árbol de guayaba. Todo parecía normal. Todo era una mentira perfectamente orquestada. Leandro, mi esposo de 63 años, estaba sentado en la cabecera como el patriarca que siempre había sido, sus canas peinadas hacia atrás, su camisa blanca almidonada y esa expresión seria que había adoptado en los últimos meses, como si cargara un peso invisible en los hombros. Desde que se jubiló de la Secretaría de Hacienda, algo había cambiado en él. Ya no me buscaba por las mañanas para tomar café juntos, ya no me contaba sobre sus días, ya no me miraba como antes. «Mamá, está delicioso como siempre», dijo Jimena, pero su voz sonaba hueca, como esas felicitaciones de cumpleaños que das por compromiso. Yo sonreí, esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años, la que escondía mi cansancio, mis dudas, mi soledad creciente, porque sí, me sentía sola. Terriblemente sola en mi propia casa, rodeada de la familia por la que había sacrificado todo, mientras recogía los platos de la sopa de tortilla, que había estado hirviendo desde las 5 de la mañana, porque sabía que era la favorita de todos. Eloísa evitaba mi mirada. Sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta de tela, y cada vez que intentaba iniciar una conversación conmigo, desviaba la vista hacia el patio donde jugaban los niños. «¿Cómo están las finanzas, papá?», preguntó Jimena de repente, con esa voz calculada que usaba en sus presentaciones de trabajo. El tenedor se me resbaló de las manos y cayó al plato con un sonido metálico que resonó en el silencio que siguió a su pregunta. Algo en su tono me puso los nervios de punta. «Bien, mija, todo está en orden», respondió Leandro, pero sus ojos no se encontraron con los míos. «¿En orden? ¿O en orden para algunas personas no más?». Ahí fue cuando supe que algo terrible estaba por suceder. El aire se volvió denso, como antes de una tormenta de verano.
Los niños siguieron jugando afuera, ajenos a la tragedia que estaba a punto de explotar en el comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones. Jimena se puso de pie, y por primera vez noté que llevaba una carpeta manila en su bolsa. La sacó con movimientos deliberados, como un abogado presentando evidencia en un tribunal. Mamá, necesitamos hablar de los 200,000 pesos que papá nos transfirió hace 3 meses. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera apretado un interruptor y toda mi sangre hubiera dejado de circular. ¿De qué hablas, Jimena? ¡No te hagas la tonta! Su voz subió de volumen y los niños dejaron de jugar en el patio. Papá nos dijo que nos había transferido 200,000 pesos a cada una para que pudiéramos ser independientes, para que tuviéramos nuestro propio dinero. Mis ojos se dirigieron hacia Leandro, buscando una explicación, una negación, algo que me dijera que mi hija había malentendido, pero él miraba su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. ¿Leandro? Mi voz salió como un susurro quebrado. ¿Y sabes qué es lo más curioso, mamá? Continuó Jimena, ignorando mi confusión. Que yo nunca recibí mi dinero, pero según el banco, sí se hizo la transferencia. A la cuenta conjunta que manejas tú. El mundo se tambaleó. Las paredes de terracota comenzaron a girar, y el aroma del mole se volvió nauseabundo. Me agarré del borde de la mesa, sintiendo como mis piernas se convertían en gelatina. Jimena, yo no sé de qué hablas. Tu papá nunca me dijo nada de... ¿Dónde escondiste los 200,000 pesos, ladrona? El grito resonó por toda la casa. Los platos temblaron. Los niños corrieron hacia adentro, asustados. Y yo sentí como si me hubieran arrancado el alma de cuajo. Eloísa seguía sin levantar la vista, pero ahora lloraba en silencio. Lágrimas que caían sobre su suéter café como gotas de lluvia en tierra seca. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. La acusación de Jimena siguió resonando en mis oídos mientras me quedé ahí, de pie, con las manos temblorosas aferradas al borde de la mesa. Los niños habían corrido hacia nosotros con los ojos grandes de miedo, sin entender por qué la abuela estaba siendo gritoneada de esa manera. «Llévense a los niños al jardín», murmuré con la poca voz que me quedaba. Eloísa finalmente levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados, y se llevó a Sebastián y Sofía de la mano hacia el patio trasero. Sus pequeñas voces preguntaban, «¿Por qué está gritando tía Jimena? ¿Y por qué llora la abuela?» Pero sus preguntas se desvanecieron con la distancia. Me dejé caer en mi silla despacio, como una anciana de 90 años, aunque apenas tenía 58. Mis piernas no me sostenían más. La carpeta manila seguía ahí, sobre la mesa, como una serpiente esperando el momento perfecto para morder. «A ver, explícame despacio», dije, tratando de mantener la calma. «¿Cuándo supuestamente tu papá hizo esas transferencias?» Leandro seguía con la vista clavada en su plato, como si hubiera encontrado la respuesta a los misterios del universo en los restos de frijoles refritos. Sus manos, esas manos que habían acariciado mi rostro miles de veces, ahora estaban cruzadas sobre la mesa, tensas como puños listos para pelear. Jimena abrió la carpeta y sacó unos papeles que parecían salidos directamente del banco. Los puso frente a mí con el dramatismo de alguien que está revelando un crimen de Estado. «Aquí están los comprobantes, mamá. Fecha: 15 de marzo. 2 transferencias de 200,000 pesos cada una. Una a mi nombre, otra al de Eloísa. Pero mira esto», señaló con su uña perfectamente manicurada una línea en el documento. «La transferencia a mi nombre rebotó porque mi cuenta tenía problemas. ¿Y adivina a dónde fue a parar? A la cuenta conjunta que manejas tú». Tomé los papeles con manos que ya no me obedecían completamente. Los números bailaban frente a mis ojos como si estuvieran burlándose de mí. Efectivamente, ahí estaba. Fecha, cantidades, números de cuenta. Todo real, todo documentado. Y yo no sabía absolutamente nada. «Leandro». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Es cierto esto? Por primera vez en todo el día, mi esposo levantó la mirada. Sus ojos, esos ojos café que habían sido mi refugio durante más de 3 décadas, ahora me miraban con una mezcla de culpa y algo que me partió el alma, fastidio, como si yo fuera una molestia que había que tolerar. Sí,
Es cierto, Azucena. Decidí darles una herencia en vida, dinero para que pudieran tener independencia financiera. ¿Y por qué no me dijiste? Porque sabía que ibas a hacer un drama. Siempre haces drama cuando se trata de dinero. Esas palabras me pegaron más fuerte que cualquier bofetada. ¿Drama? ¿Yo hacía drama? Yo, que había trabajado doble turno en la fábrica textil de San Ángel durante 10 años para pagar la universidad de mis hijas. Yo, que vendí mis aretes de oro, los únicos que heredé de mi madre, para pagar el tratamiento dental de Eloísa cuando tenía 15 años. Yo, que cosía ropa por las noches para ganar dinero extra, y nunca, jamás, le pedí explicaciones sobre sus gastos. Me levanté de la mesa sintiendo como si hubiera envejecido 100 años en 5 minutos. Caminé hasta la cocina, donde el mole seguía hirviendo a fuego lento en la olla de barro que mi suegra me había regalado el día de mi boda. El vapor que salía de ahí era lo único tibio en toda la casa. Mis recuerdos comenzaron a fluir como agua desbordada de una presa. Recordé cuando Jimena tenía 8 años y enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del Hospital General, alimentándome con café y tortas de la cafetería, gastando todos nuestros ahorros en antibióticos y estudios médicos. Leandro estaba tan ocupado con su trabajo que apenas aparecía por las tardes. Recordé cuando Eloísa quería estudiar para maestra y necesitaba uniformes, libros, materiales. Yo trabajé limpiando oficinas los fines de semana durante 2 años para costear sus estudios, mientras Leandro decía que era un gasto innecesario, porque las mujeres se casan y no necesitan profesión. Recordé las noches en vela, cosiendo disfraces para las festividades escolares, horneando pasteles para las kermes, organizando posadas navideñas donde yo compraba todos los ingredientes y cocinaba para 20 familias, sin recibir jamás ayuda económica de nadie. Recordé cuando mi madre murió hace 10 años y necesitaba dinero para el funeral. Le pedí a Leandro que me ayudara con los gastos, y él me dijo que usara mi dinero, como si las cuentas estuvieran divididas, como si yo no hubiera contribuido a construir todo lo que teníamos. Mamá, la voz de Eloísa me sacó de mis recuerdos. Los niños quieren irse, están asustados. Volteé y la vi parada en el marco de la puerta de la cocina. Sus ojos evitaban los míos, como si yo fuera culpable de algo terrible, como si realmente hubiera robado ese dinero. ¿Tú también crees que soy una ladrona, Eloísa? No sé qué creer, mamá. Han pasado muchas cosas raras últimamente. ¿Cosas raras como qué? Como que tengas dinero guardado que no nos habías contado. Como que papá haya tenido que hacer transferencias a escondidas. Como que tú controles todas las cuentas pero nunca sepamos cuánto dinero hay realmente. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. Mi hija menor, la que había sido mi compañera de cocina, la que me ayudaba a preparar tamales cada Navidad, la que lloraba en mis brazos cuando su esposo la abandonó, ahora también me veía como a una extraña peligrosa. Regresé al comedor donde Jimena había extendido más papeles sobre la mesa. Extractos bancarios, comprobantes, estados de cuenta. Una investigación completa sobre mi supuesta culpabilidad. Mira, mamá, aquí están todos los movimientos de los últimos 6 meses. Transferencias que no nos habías contado. Retiros grandes de efectivo. ¿Para qué era tanto dinero en efectivo? Me senté y revisé los papeles. Efectivamente, había retiros grandes, pero yo sabía exactamente para qué habían sido. El techo de la casa que se había dañado con las lluvias de septiembre, 40,000 pesos. La operación de cataratas de mi hermana Rosa, otros 30,000. El préstamo que le di a Eloísa cuando su ex esposo dejó de pagar la pensión alimenticia de Sofía, 25,000 pesos que nunca me había devuelto. Todo ese dinero tiene explicación, Jimena. ¿En serio? ¿Y por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué siempre andas con secretos? No son secretos. Simplemente no sabía que tenía que reportarles cada peso que gasto de mi propio dinero. No es tu dinero. Es dinero de la familia. Dinero que papá ha ganado trabajando 30 años en el gobierno y que tú has estado administrando a tu antojo. Ahí estaba. La verdad que llevaba años creciendo como un tumor silencioso en mi matrimonio. Para ellos, yo no había trabajado nunca. Mis turnos en la fábrica, mis trabajos de costura nocturna, mis fines de semana limpiando oficinas. Todo eso no contaba como trabajo real.
Yo había sido solo la administradora del dinero que él ganaba, la secretaria no remunerada de las finanzas familiares. Leandro se levantó de la mesa y se dirigió hacia su estudio sin decir una palabra. Lo vi alejarse, con sus hombros ligeramente encorvados y su paso más lento de lo habitual. 32 años de matrimonio caminando hacia la puerta, sin voltear atrás. «Se acabó, mamá», dijo Jimena, recogiendo sus papeles. «O nos explicas dónde está mi dinero, o vamos a tener que tomar medidas legales». «¿Medidas legales? ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto». Se fueron todos. Jimena con su carpeta manila y su certeza absoluta de mi culpabilidad. Eloísa arrastrando a Sofía, que lloraba porque no había podido despedirse de la abuela. Los platos sucios quedaron sobre la mesa como testigos mudos de la última cena familiar que habíamos compartido. Me quedé sola en mi casa, rodeada de los ecos de las acusaciones, con el aroma del mole volviéndose agrio en el aire, y la certeza terrible de que todo lo que había construido se estaba desmoronando como un castillo de arena bajo la lluvia. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Leandro y yo vivíamos en la misma casa, pero era como si habitáramos planetas diferentes. Él salía temprano, antes de que yo despertara, y regresaba tarde, cuando ya me había refugiado en nuestro cuarto con la excusa de un dolor de cabeza que cada día se volvía más real. Las llamadas telefónicas se habían detenido por completo. Antes, Jimena me llamaba cada tercer día para contarme sobre Sebastián, sobre su trabajo, sobre cualquier cosa. Eloísa pasaba los domingos conmigo, y juntas veíamos a Sofía jugar en el jardín mientras tomábamos café con leche y pan dulce del horno de Doña Carmen, la panadera de la esquina. Ahora, el teléfono permanecía mudo como una lápida. La primera señal de que algo más grande se estaba cocinando llegó un miércoles por la tarde. Estaba regando mis geranios en el patio cuando escuché que mi celular sonaba desde la cocina. Corrí con la esperanza tonta de que fuera alguna de mis hijas, que hubieran recapacitado, que me llamaran para disculparse y aclarar todo este malentendido. Era Sebastián, mi nieto de 8 años. ¿Abuela? Su vocecita sonaba confundida, triste. «Sebastián, mi amor, ¿cómo estás, mi cielo?» «Abuela, mi mami dice que ya no puedo ir a tu casa los sábados porque estás enferma». Se me cortó la respiración. Los sábados con Sebastián habían sido mi ritual sagrado durante 5 años. Él llegaba a las 9 de la mañana con su mochilita llena de juguetes, y juntos hacíamos hot cakes con chispas de chocolate, veíamos caricaturas, jugábamos lotería, y por la tarde le enseñaba a hacer figuras con masa de harina para que se llevara a casa. «¿Enferma? ¿Eso te dijo tu mami?» «Sí. Dice que estás muy enferma y que es contagioso. Pero abuela, yo quiero verte. Te hice un dibujo en la escuela. Es de nosotros dos haciendo hot cakes». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas como cascadas silenciosas. Mi propia hija estaba usando a mi nieto como arma, alejándolo de mí con mentiras crueles. «Sebastián, mi amor, la abuela está bien. No estoy enferma. Dile a tu mami que...» La llamada se cortó. Intenté marcarle de vuelta, pero me mandaba directo al buzón de voz. Marqué al celular de Jimena, y después de 5 tonos, contestó con esa voz fría que había adoptado desde el domingo maldito. «¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué le dijiste a Sebastián que estoy enferma? Porque estás enferma. Mentalmente enferma. Una mujer que roba dinero a su propia familia no está bien de la cabeza. Yo no robé nada, Jimena. Hasta que no aparezca mi dinero, Sebastián no va a estar expuesto a tu influencia tóxica». Colgó. Me quedé ahí, parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. La palabra tóxica resonaba en mi cabeza como un eco malévolo. Yo, que había dedicado mi vida entera a cuidar, nutrir y proteger a mi familia, ahora era considerada tóxica. Esa misma semana fue mi cumpleaños número 59, un día que siempre habíamos celebrado en grande, con mole, mariachi y toda la familia reunida en el patio trasero. Esta vez desperté sola. Leandro se había ido antes del amanecer, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. Salí temprano. Hay café en la cafetera. Ni un feliz cumpleaños, ni un beso, ni siquiera la cortesía que le darías a una extraña.
Me preparé mi propio desayuno, huevos rancheros como me gustaban, con salsa verde bien picante, y me senté en la mesa del comedor donde días antes había sido acusada de ladrona. Masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera mi última comida, porque en cierta forma sentía que lo era. El teléfono no sonó en todo el día. Ni Jimena, ni Eloísa, ni los nietos, ni las vecinas que siempre llamaban para felicitarme. Era como si hubiera sido borrada del mundo, como si nunca hubiera existido. Al atardecer, me puse mi vestido favorito, el amarillo con flores bordadas que me había costado 3 meses de ahorro, y salí a caminar por las calles empedradas de Coyoacán. Pasé frente a la casa donde había nacido, ahora convertida en una cafetería para turistas. Caminé por el mercado donde mi madre me llevaba de niña a comprar especias, y donde ahora las señoras me saludaban con esa sonrisa forzada que guardas para las personas que ya no te caen bien, pero tienes que tolerar por educación. ¿Acaso ya sabían? ¿Jimena había estado contándole a todo el mundo que su madre era una ladrona? Llegué hasta la iglesia de San Juan Bautista, donde me había casado con Leandro hace 32 años. Las puertas estaban abiertas para la misa de las 7, y entré sin pensar. No soy muy religiosa, pero algo me empujaba a buscar refugio en ese lugar donde una vez fui feliz. Me senté en la última banca, la misma donde mi madre se sentaba cuando era niña, y por primera vez en días dejé que las lágrimas fluyeran sin control. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios no valorados, por el amor que se había convertido en sospecha, por la soledad que ahora habitaba en mi pecho como un huésped permanente. Una señora mayor se acercó y se sentó a mi lado. No la conocía, pero tenía esa cara bondadosa de las abuelas de barrio que saben cuando alguien necesita compañía. ¿Está usted bien, hija? No sé si volveré a estar bien alguna vez. ¿Problemas familiares? Asentí, sin poder hablar. Los hijos a veces nos rompen el corazón más que cualquier extraño, dijo con sabiduría de quien había vivido mucho. Pero Dios no nos da cargas más pesadas de las que podemos soportar. No sé si puedo soportar esto. Sí puede, porque está aquí, porque sigue respirando, porque sigue luchando. Eso ya es mucho. Regresé a casa cuando ya había oscurecido por completo. La casa estaba en silencio total. Leandro no había regresado. O si lo había hecho, se había encerrado en su estudio como había estado haciendo toda la semana. Me serví una copa del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en el patio trasero, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. Las luces de los edificios circundantes creaban un resplandor anaranjado que opacaba las estrellas, pero algunas se las arreglaban para brillar a pesar de todo, como yo tendría que hacer. Al día siguiente, decidí que era hora de buscar respuestas por mi cuenta. Tomé el metro en Coyoacán y me dirigí al banco donde teníamos todas nuestras cuentas desde hacía más de 20 años. El mismo banco donde había ido fielmente cada 15 días a depositar mi sueldo de la fábrica, donde había sacado préstamos para emergencias familiares, donde conocían mi nombre y mi historia. La gerente, licenciada Patricia Vega, me recibió con la cordialidad profesional de siempre, pero noté algo diferente en sus ojos, como si ya supiera por qué estaba ahí. Señora Herrera, ¿en qué podemos ayudarla? Necesito revisar todos los movimientos de nuestras cuentas de los últimos 6 meses, especialmente las transferencias que se hicieron en marzo. Por supuesto, solo necesito que su esposo esté presente, ya que él es el titular principal de las cuentas, pero yo también tengo acceso. Siempre he manejado estas cuentas. Sí, señora, pero para revisar movimientos de cantidades grandes, necesitamos autorización del titular principal. Titular principal. Después de 20 años depositando mi dinero en esas cuentas, yo seguía siendo secundaria. Una firma adjunta. Una autorización condicionada. ¿Puedo al menos saber si hubo transferencias a nombre de mis hijas en marzo? La licenciada Vega revisó su computadora, tecleando con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces. Sí, señora. El día 15 de marzo se hicieron 2 transferencias de 200,000 pesos cada una. Una rebotó por problemas en la cuenta destino y regresó a su cuenta corriente. La otra sí se procesó correctamente. ¿A qué nombre se procesó la que sí pasó?
No puedo darle esa información sin autorización del titular principal. Regresé a casa más confundida que antes. Una transferencia había sido exitosa, la otra había rebotado. Pero ¿cuál era cuál? ¿Y por qué Leandro no me había contado nada de esto? Esa noche, cuando finalmente llegó a casa cerca de las 11, lo confronté. Leandro, fui al banco. Necesito que me expliques exactamente qué pasó con esas transferencias. Él me miró con cansancio, como si yo fuera un problema que ya no tenía energía para resolver. Azucena, ya te dije, les di dinero a las niñas. Punto. ¿Pero cuánto recibió cada una? ¿Por qué una transferencia rebotó? No sé los detalles. Ve tú mañana con ellas y pregúntales. No me hablan, me tienen bloqueada. Tu hija mayor me acusa de ladrona y tu hija menor actúa como si yo fuera un fantasma. Pues algo habrás hecho para que reaccionen así. Algo habré hecho. Después de 32 años de matrimonio, después de haber sacrificado todo por esta familia, la conclusión de mi esposo era que algo habré hecho para merecer este trato. Me fui a la cama esa noche sintiendo que mi mundo se desmoronaba pieza por pieza, como un rompecabezas que alguien hubiera aventado al aire para ver dónde caían las piezas. Y lo peor es que empezaba a dudar de mí misma. ¿Realmente había hecho algo malo? ¿Era posible que hubiera movido dinero y no lo recordara? ¿Estaba perdiendo la razón? Por primera vez en mi vida, me quedé dormida preguntándome si el problema realmente era yo. La respuesta llegó de la forma más inesperada, como suelen llegar las verdades que cambian la vida para siempre. Era viernes por la mañana, y yo estaba en el jardín podando las bugambilias que habían crecido demasiado sobre la reja, cuando escuché que alguien tocaba el timbre. No esperaba a nadie. En las últimas 2 semanas, nuestra casa se había convertido en una fortaleza silenciosa donde nadie entraba y de donde yo apenas salía. Al abrir la puerta, me encontré con Sofía, mi nieta de 6 años, parada ahí con su uniforme escolar y su mochila de Frozen, con los ojitos llenos de lágrimas y el labio inferior temblando como cuando estaba a punto de hacer un berrinche. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Dónde está tu mami? Mami está en el trabajo y no sabe que estoy aquí», dijo con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños. Me bajé del camión escolar 3 cuadras antes. Le dije al chofer que mi abuela me iba a recoger. Mi corazón se aceleró. Eloísa iba a matarme cuando se enterara de que su hija había venido a mi casa sin permiso, pero al mismo tiempo sentí una alegría tan pura que me dolía el pecho. Mi nieta me había buscado, me había elegido. «¿Por qué viniste, mi cielo?» «Porque quiero platicar contigo, abuela. Mami y tía Jimena dicen cosas feas de ti, pero yo sé que no son verdad. Tú nunca me has hecho nada malo». La tomé de la mano y la llevé a la cocina, donde le preparé un vaso de leche con chocolate y le calenté unas quesadillas que había hecho la noche anterior. Verla ahí, sentada en la silla alta donde había desayunado cientos de veces, me llenó de una nostalgia dolorosa. «¿Qué cosas dicen de la abuela, Sofía? Que eres mala, que le robaste dinero a tía Jimena, que por eso ya no podemos venir a verte». Cada palabra era como una puñalada, pero necesitaba saber hasta dónde había llegado el veneno. «¿Y tú qué piensas?» «Yo pienso que están locas», dijo con la rotundidad de una mujer de 50 años. «Tú nunca nos pides dinero. Al contrario, siempre nos das dulces, nos compras juguetes, nos haces comida rica. ¿Cómo vas a ser ladrona si siempre estás regalando cosas?» La lógica simple e irrefutable de una niña de 6 años me hizo llorar ahí mismo, frente a ella. Lloré porque mi propia nieta entendía lo que mis hijas adultas se negaban a ver. «Abuela, ¿por qué lloras?» «Porque estoy muy triste, mi amor. Las personas que más quiero en el mundo creen que hice algo muy malo. Y no sé cómo demostrarles que no es cierto». Sofía se bajó de su silla y vino a abrazarme con esa fuerza desesperada con la que los niños tratan de reparar el mundo de los adultos. «Yo te creo, abuela, y te voy a ayudar». «¿Cómo me vas a ayudar, mi cielo?» «Con esto», dijo, metiendo la mano en su mochilita y sacando un celular que reconocí inmediatamente. Era el celular de Eloísa, uno viejo que ya no usaba, pero que guardaba como respaldo, y que Sofía había tomado prestado para jugar cuando visitaba a su mamá. «Mira, abuela, aquí está todo». No entendía qué me quería mostrar hasta que deslizó la pantalla con la destreza de una generación,
que nació sabiendo usar tecnología. Me mostró la aplicación de la banca en línea. Mami siempre deja su aplicación abierta cuando revisa el dinero. Y yo vi algo raro el otro día. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Sofía podría escucharlo. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y revisé lo que me estaba enseñando. Ahí estaba, en la cuenta de ahorros de Eloísa. Un depósito por 200,000 pesos, fechado el 15 de marzo, el mismo día de las supuestas transferencias. Eloísa había recibido su dinero, y no había dicho nada. La sangre se me heló en las venas. Durante 3 semanas había soportado acusaciones, humillaciones, el desprecio de mi familia, la duda sobre mi propia cordura. Y resulta que mi hija menor, la que me veía con ojos de víctima, la que se hacía la desentendida mientras su hermana me gritaba ladrona, tenía el dinero desde el principio. Sofía, ¿tu mami sabe que tú viste esto? No, abuela, pero yo sí me di cuenta cuando revisaba su teléfono. Hay mucho dinero ahí, más dinero del que he visto en toda mi vida. Las manos me temblaban mientras tomaba capturas de pantalla con el teléfono de Eloísa. La evidencia estaba ahí, clara e irrefutable. Mi hija había permitido que me torturaran emocionalmente sabiendo que ella tenía su dinero desde el principio. ¿Por qué no dice nada mi mami si tiene su dinero? Preguntó Sofía con esa inocencia que corta como navaja. No lo sé, mi amor. Los adultos a veces hacemos cosas muy tontas. Pero yo sí lo sabía. Lo sabía con una claridad que me partía el alma. Eloísa había visto la oportunidad de destruir la relación entre Jimena y yo, de posicionarse como la hija buena, la víctima silenciosa que sufría las consecuencias de los problemas entre su hermana malvada y su madre ladrona. Mientras su hermana me gritaba y me acusaba, mientras yo me desangraba emocionalmente, Eloísa guardaba silencio sabiendo que tenía el poder de terminar con toda esta pesadilla con una sola frase. Yo sí recibí mi dinero. Abuela, ¿puedes llevarme de regreso a mi casa? Si mami se entera de que vine sola, me va a regañar mucho. Claro, mi amor. El trayecto a casa de Eloísa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo, cada vuelta, cada minuto que pasaba, me daba más tiempo para procesar la magnitud de la traición. No era solo que Eloísa hubiera recibido su dinero y callado, era que había usado mi sufrimiento para su propio beneficio emocional. Durante años, desde su divorcio, Eloísa había competido con Jimena por mi atención. Jimena tenía un esposo exitoso, un hijo brillante, una carrera profesional. Eloísa tenía un divorcio doloroso, problemas económicos, y la sensación constante de que la vida había sido injusta con ella. Esta situación le había dado la oportunidad perfecta de ser la víctima, la hija que sufría en silencio mientras su hermana mala atacaba a su pobre madre inocente. Le había dado protagonismo, compasión y, sobre todo, mi total devoción mientras yo trataba de protegerla del conflicto con su hermana. Llegamos a su casa, un pequeño departamento en una unidad habitacional de Iztapalapa, que yo había ayudado a amueblar cuando se separó de su esposo. Toqué el timbre con el corazón latiéndome en la garganta. Eloísa abrió la puerta, y su cara cambió por completo al verme ahí con su hija. ¿Qué hace Sofía contigo? ¿Cómo llegó hasta tu casa? Se bajó del camión escolar y caminó hasta mi casa. Dije con una calma que no sentía. Necesitamos hablar, Eloísa. No tengo nada que hablar contigo, mamá. Ya te dije que... Tú recibiste los 200,000 pesos el 15 de marzo. El color se le fue completamente de la cara. Sus ojos se movieron nerviosamente entre mi rostro y el de su hija, que nos miraba con curiosidad infantil sin entender la gravedad del momento. No sé de qué hablas. Eloísa, tengo las capturas de pantalla de tu cuenta bancaria. Sé que recibiste el dinero. Lo que no sé es por qué permitiste que tu hermana me tratara como me trató, sabiendo que tú tenías tu parte desde el principio. Sofía, ve a tu cuarto, ordenó con voz quebrada. Pero mami, que te vayas a tu cuarto. Sofía se fue corriendo, asustada por el tono de su madre. Nos quedamos solas en la puerta, dos mujeres que habían compartido más lágrimas que risas en los últimos años, enfrentándonos con la verdad como una pared de cemento entre nosotras. ¿Por qué? Eloísa, ¿por qué me hiciste esto? Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia,
de frustración, del coraje de haber sido descubierta. Porque siempre ha sido así, mamá. Siempre Jimena primero. Jimena la exitosa. Jimena la que se casó bien. Jimena la que te da nietos perfectos. ¿Y yo qué, verdad? Yo la fracasada, la divorciada, la que vive en un departamento de interés social. Eso no es cierto, Eloísa. Yo las he querido por igual siempre. ¡Mentira!, gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando Jimena necesitó dinero para su boda, apareciste con 50,000 pesos. Cuando yo me divorcié y necesité ayuda, me dijiste que no tenías nada. Cuando ella quería estudiar su maestría, encontraste la manera de apoyarla. Cuando yo quise tomar cursos de actualización, no había dinero. Cada acusación me llegaba como una bofetada. Era cierto que en diferentes momentos había podido ayudar más a una que a otra, pero siempre había sido por circunstancias, no por preferencias. Eloísa, las circunstancias eran diferentes. Cuando Jimena se casó, tu papá tenía mejor trabajo. Cuando tú te divorciaste, estábamos pasando por problemas económicos. Nunca fue por preferencias, pues ahora yo tengo dinero. Y por primera vez en mi vida, soy yo la que puede decidir si comparte o no. ¿Y sabes qué, mamá? Decidí que Jimena puede irse al diablo, que aprenda lo que se siente necesitar algo y no tenerlo. Pero me usaste a mí. Me dejaste sufrir 3 semanas sabiendo que podías terminar con todo esto. Te dejé vivir lo que yo he vivido toda mi vida. Ser la culpable de todo. Ser la que siempre queda mal. Ser la que todos señalan. La miré a los ojos y por primera vez en mi vida vi a mi hija menor como realmente era. No la víctima silenciosa que yo creía proteger, sino una mujer llena de resentimiento que había estado esperando el momento perfecto para cobrar todas las deudas emocionales que creía que le debíamos. No vuelvas a buscarme, mamá. Y no vuelvas a usar a mi hija para espiarme. Cerró la puerta en mis narices, dejándome ahí parada en el pasillo de ese edificio donde había cargado muebles. Había limpiado cuando ella estaba enferma, donde había consolado sus lágrimas de recién divorciada. Regresé a mi casa manejando en automático, con la mente procesando una verdad que me dolía más que todas las acusaciones de las últimas semanas. Mis 2 hijas me odiaban, una por algo que no había hecho, y la otra por todo lo que sí había hecho. Esa noche, cuando Leandro llegó a casa, le mostré las capturas de pantalla sin decir una palabra. Las revisó en silencio, con esa expresión impenetrable que había perfeccionado durante años de trabajar en el gobierno. ¿Y ahora qué piensas hacer?, me preguntó. Decirle la verdad a Jimena, enseñarle las pruebas. ¿Y qué va a cambiar eso? Eloísa se va a enojar más, Jimena va a sentirse como tonta, y tú vas a seguir siendo la mala de la película porque fuiste tú la que destapó el engaño. ¿Prefieres que siga siendo vista como ladrona? Prefiero que mantengas unida a esta familia. Esa noche me di cuenta de que estaba completamente sola en mi propia vida. Mis hijas me odiaban por razones diferentes, pero igualmente dolorosas. Y mi esposo prefería que yo cargara con culpas ajenas, antes que enfrentar la verdad que podría romper la frágil armonía de su mundo. Pasé toda esa noche sin dormir, sentada en el sillón de la sala con las capturas de pantalla impresas en mis manos, mirándolas una y otra vez como si fueran la prueba de un crimen que había tardado décadas en resolverse. La casa estaba en silencio absoluto. Leandro se había encerrado en su estudio después de nuestra conversación, y el único sonido que rompía la quietud era el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi abuela. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas de encaje, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir cargando con culpas ajenas. Me bañé, me puse mi vestido azul cielo, el que siempre me daba valor en los momentos difíciles, y salí de casa antes de que Leandro despertara. Tenía una cita que había esperado 3 semanas. La oficina de Jimena quedaba en la colonia Roma Norte, en uno de esos edificios corporativos de vidrio que reflejan las nubes como espejos gigantes. Nunca había ido a visitarla a su trabajo. Siempre había respetado su espacio profesional, pero esta vez las circunstancias eran extraordinarias. La recepcionista me miró con esa sonrisa profesional que se da a los visitantes no programados. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar?»,
Vengo a ver a Jimena Herrera. Soy su madre. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Déjeme hablarle para ver si la puede recibir. Esperé 10 minutos sentada en uno de esos sillones de cuero que parecen más caros que todo el mobiliario de mi sala. A través de las ventanas del piso 23 podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose como un océano de concreto bajo la bruma matutina. La licenciada Herrera dice que está en una junta muy importante y no puede recibirla sin cita previa. Por supuesto. Mi propia hija me negaba 5 minutos de su tiempo. Dígale que tengo la evidencia que necesita para saber dónde están sus 200,000 pesos. La recepcionista repitió el mensaje, y esta vez la respuesta fue diferente. Dice que la espera en su oficina. Jimena me recibió detrás de un escritorio que parecía una barricada, vestida con un traje gris que la hacía ver más seria de lo que recordaba. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos profesionales, fotos con clientes importantes, premios de publicidad, toda una vida construida lejos de la casa de Coyoacán donde había crecido. «Tienes 5 minutos, mamá. ¿Qué es eso tan urgente?» Sin decir una palabra, puse las capturas de pantalla sobre su escritorio. Jimena las tomó y las revisó con la misma concentración que dedicaba a los contratos importantes. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, de impaciencia a confusión, de confusión a incredulidad, y finalmente a una furia contenida que conocía muy bien. ¿Eloísa recibió su dinero desde marzo? El mismo día que se supone que se hicieron las transferencias. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó acusarte de...? Su voz se fue apagando cuando la magnitud de la situación comenzó a golpearla. Porque quería que nos peleáramos. Porque quería verme sufrir. Porque cree que durante todos estos años yo te he querido más a ti que a ella. Jimena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros se tensaron como si estuviera cargando un peso invisible. ¿Tú sabías esto desde cuándo? Desde ayer. Sofía me enseñó el teléfono de su madre. Una niña de 6 años tuvo que resolver lo que nosotras, 2 mujeres adultas, no pudimos manejar en 3 semanas. Se dio vuelta y por primera vez en semanas pude ver a mi hija real detrás de la máscara profesional. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino del cansancio de quien ha estado cargando un peso emocional demasiado grande. Mamá, yo no sé qué decir. Puedes empezar pidiendo perdón por llamarme ladrona frente a toda la familia. Tienes razón. Lo siento mucho, mamá. Pero algo había cambiado en mí durante esas 3 semanas de infierno. Las disculpas de Jimena llegaban demasiado tarde para sanar completamente las heridas que habían dejado sus acusaciones. ¿Sabes lo que más me duele, Jimena? No es que hayas dudado de mí. Es que hayas elegido creerle a tu hermana sin siquiera darme la oportunidad de explicarte. Es que hayas preferido humillarme frente a toda la familia antes que hablar conmigo en privado. Estaba enojada, mamá. Muy enojada. Necesitaba ese dinero para... ¿Para qué, Jimena? ¿Tan urgentemente lo necesitabas que no pudiste esperar ni una semana para investigar antes de destruirme? Por primera vez desde que era adolescente, vi a mi hija mayor llorar frente a mí, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de frustración. Lo necesitaba porque Roberto perdió su trabajo hace 2 meses, porque tenemos deudas que no hemos podido pagar, porque la colegiatura de Sebastián vence la próxima semana y no tenemos con qué pagarla. ¿Estás contenta? ¿Ya sabes por qué estaba tan desesperada? La información me golpeó como un balde de agua fría. Mi hija, que siempre había presumido su estabilidad económica, su vida perfecta, su matrimonio exitoso, estaba pasando por problemas financieros graves y nunca me había contado nada. ¿Por qué no me dijiste que necesitaban ayuda? ¿Para qué? ¿Para que me dieras sermones sobre ahorro? ¿Para que me preguntaras en qué gastamos nuestro dinero? Prefería arreglármela sola. ¿O preferías acusarme de ladrona antes que admitir que necesitabas ayuda de tu madre? No era mi intención. Todo se salió de control. Cuando papá me dijo que nos había dado dinero y yo no lo había recibido, pensé que había pasado algo raro. ¿Y no se te ocurrió preguntarme directamente antes de montar ese numerito frente a toda la familia? Ya no importa, mamá. Lo hecho está. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Pero ahí estaba el problema.
Para Jimena, saber la verdad automáticamente borraba todo el daño que había causado, como si las disculpas fueran una goma mágica que eliminara 3 semanas de humillación, soledad y dolor. ¿Y qué piensas hacer con respecto a tu hermana? Voy a hablar con ella. Le voy a exigir que me explique por qué hizo esto. ¿Y luego? Luego veremos cómo arreglamos esto en familia. Familia. Esa palabra que había sido mi religión durante 58 años, ahora me sonaba hueca, como un eco en una casa vacía. No, Jimena. ¿No qué? No voy a seguir arreglando los desastres emocionales de ustedes. No voy a seguir siendo la cuerda en el tira y afloja entre tú y tu hermana. No voy a seguir sacrificando mi paz mental para mantener la armonía familiar. Mi hija me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que ya basta. Que durante 58 años he puesto las necesidades de todos antes que las mías. Que he cargado con culpas ajenas. Que he absorbido los golpes emocionales de toda la familia. Que he sido la que siempre cede, la que siempre perdona, la que siempre pone la otra mejilla. Me levanté de la silla con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Tu hermana me usó como chivo expiatorio para su resentimiento. Tú me humillaste públicamente sin investigar. Tu papá prefiere que yo cargue con culpas ajenas antes que enfrentar conflictos. Y yo ya no voy a permitirlo más. Mamá, estás siendo muy dramática. Todos cometemos errores. ¿Dramática? 3 semanas sintiéndome como una criminal en mi propia familia es ser dramática. Salí de esa oficina con las piernas temblando pero con la cabeza más clara de lo que la había tenido en años. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez, había dicho, ya basta. Y lo había dicho en serio. Bajé en el elevador junto a ejecutivos en trajes caros que revisaban sus celulares, ajenos al terremoto emocional que acababa de sacudir mi mundo. Cuando salí a la calle, el aire de la Ciudad de México me supo diferente, como si hubiera cambiado de composición química. Me subí al primer taxi que encontré y le di una dirección que no había pronunciado en años. El banco donde tenía mi cuenta personal, la que había abierto con mi primer sueldo de la fábrica y que había mantenido siempre con mis propios ahorros. Buenos días, señora Herrera. Me saludó el ejecutivo que me conocía desde hacía más de una década. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero cerrar la cuenta mancomunada que tengo con mi esposo y transferir mi parte a mi cuenta personal. ¿Está segura? Es un cambio bastante significativo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé todos los papeles necesarios con mano firme. Por primera vez en 32 años de matrimonio, mi dinero sería solo mío. Mis decisiones financieras serían solo mías. Mi vida sería solo mía. Cuando salí del banco, me senté en una banca del parque que estaba enfrente y llamé a mi trabajo. Hacía años que no trabajaba fuera de casa, pero había mantenido contacto con algunas de las mujeres de la fábrica textil, donde había trabajado antes de casarme. «Señora Morales, qué sorpresa escucharla». Era la voz de Carmen, que había sido mi supervisora. «Carmen, ¿sabes si hay trabajo disponible? Necesito volver a trabajar». Pues justamente estábamos necesitando a alguien con experiencia para el turno de la tarde. ¿En serio estaría dispuesta a regresar? Más que dispuesta, necesitada. Esa noche llegué a casa con contratos de trabajo en mi bolsa y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza aplastante que había sido mi compañera constante las últimas semanas. Era algo nuevo. Era libertad. Leandro ya estaba en casa cuando llegué, sentado en el sillón viendo las noticias como si nada hubiera cambiado en el universo. «¿Dónde anduviste todo el día?» «Trabajando en mi nueva vida». Le conté todo. La confrontación con Jimena, el cierre de la cuenta mancomunada, el nuevo trabajo. Lo escuchó todo en silencio, con esa expresión neutra que había perfeccionado durante años de matrimonio. ¿No te parece que estás exagerando un poco, Azucena? ¿Sabes qué me parece una exageración, Leandro? 32 años sacrificando mi identidad por una familia que me ve como un objeto de conveniencia. Eso sí me parece una exageración. Esa noche dormí sola en la cama matrimonial, mientras Leandro se quedó en el sillón de la sala. Por primera vez en semanas, no tuve pesadillas. Por primera vez en años, desperté sintiéndome dueña de mi propio destino. Mi nuevo trabajo en la fábrica textil comenzó al lunes siguiente.
Y por primera vez en décadas, desperté con un propósito que no tenía nada que ver con servir a otros. El sonido del despertador a las 5:30 de la mañana me sonó como música celestial, porque significaba que mi tiempo me pertenecía de nuevo. Leandro salió de casa temprano esa mañana sin despedirse, y yo me arreglé en silencio, eligiendo ropa cómoda para trabajar, zapatos que no me dolieran después de 8 horas de pie, y por primera vez en años, no me preocupé por dejar comida preparada para cuando él regresara. La fábrica estaba exactamente como la recordaba. El zumbido constante de las máquinas, el olor a tinte y algodón, las mujeres trabajadoras que llegaban puntualmente a ganarse el día con sus propias manos. Carmen me recibió con un abrazo sincero, de esos que no había recibido en mi propia casa en meses. Señora Morales, qué gusto tenerla de vuelta. Se ve diferente, como más, ¿cómo le diría? Como más fuerte. Me siento diferente, Carmen, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Trabajar esas 8 horas me recordó quién había sido yo antes de convertirme en la señora de Leandro, en la madre de Jimena y Eloísa, en la abuela que existía solo para servir. Ahí, operando la máquina Overlock como había hecho durante 10 años de mi juventud, recordé que tenía manos hábiles, mente rápida, y una resistencia que había olvidado que poseía. Las otras mujeres me contaban sus vidas mientras trabajábamos. Rosario, que había criado 4 hijos sola después de que su marido las abandonara. Patricia, que había regresado a trabajar a los 50 años cuando su esposo enfermó. Guadalupe, que nunca se había casado y vivía feliz en un departamentito que había comprado con sus propios ahorros. ¿Y usted por qué regresó, señora Morales?, me preguntó Rosario durante el descanso. Pensé que ya estaba retirada, disfrutando de su familia. Resulta que disfrutar de mi familia no era tan placentero como pensaba. Se rieron todas, con esa risa cómplice de mujeres que entienden las complicaciones de la vida familiar sin necesidad de explicaciones. Regresé a casa esa tarde con 600 pesos en el bolsillo, mi primer sueldo en años, y una sensación de satisfacción que había olvidado que existía. Pero la paz duró poco. En la mesa de la cocina me esperaba una citación oficial del juzgado familiar. Jimena y Eloísa me habían demandado conjuntamente por administración fraudulenta de bienes familiares. Leí el documento 3 veces antes de poder procesarlo completamente. Mis propias hijas, después de saber la verdad, después de las disculpas de Jimena, después de todo lo que habíamos descubierto, habían decidido llevar el asunto a los tribunales. Leandro llegó 1 hora después y encontró el documento sobre la mesa. ¿Ya sabías de esto?, le pregunté, señalando los papeles legales. Jimena me llamó esta mañana. Me dijo que habían decidido resolverlo legalmente para que todo quedara claro. ¿Legalmente? Si ya sabemos que Eloísa tenía su dinero desde el principio. Aparentemente Eloísa dice que tú la manipulaste para quedarte con el dinero de Jimena, que usaste información privilegiada de las cuentas familiares para beneficiarte. Me reí. Una risa amarga, de esas que salen cuando el dolor es tan profundo que se convierte en algo cercano a la locura. Entonces ahora resulta que yo manipulé a Eloísa para que se quedara callada mientras Jimena me gritaba ladrona. Eso es lo que ella está declarando. ¿Y tú qué opinas, Leandro? Después de 32 años de matrimonio, ¿tú también crees que soy capaz de algo así? Mi esposo me miró con esos ojos café que una vez me habían hecho sentir la mujer más amada del mundo, y lo que vi ahí me terminó de romper el corazón. No sé qué creer, Azucena. Han pasado tantas cosas raras, tanto dinero desaparecido, tanta confusión. A veces pienso que hay cosas de ti que nunca conocí realmente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla y procesando la magnitud de lo que estaba pasando. Mis 2 hijas habían conseguido lo que probablemente había sido el plan desde el principio: presentarme como la villana de su historia familiar para justificar años de resentimiento acumulado. Al día siguiente, después del trabajo, fui a ver al licenciado Martínez, un abogado del barrio que había ayudado a varias vecinas con problemas familiares. Su oficina era pequeña y modesta, pero él tenía una reputación de honestidad que contrastaba con los abogados caros que probablemente habían contratado mis hijas.
Señora Herrera, he revisado su caso. Es complicado, pero no imposible. Lo que necesitamos es demostrar que usted no tuvo conocimiento ni participación en el manejo de esas transferencias. Tengo las capturas de pantalla que comprueban que Eloísa recibió su dinero. Eso es excelente, pero ellas van a argumentar que usted sabía todo desde el principio y que manipuló la situación a su favor. Necesitamos más evidencia. Pasé la siguiente semana recolectando cada documento, cada comprobante, cada evidencia de mi manejo financiero durante los últimos años. Facturas médicas de cuando ayudé a mi hermana, recibos de las reparaciones de la casa, comprobantes de los préstamos que le había dado a Eloísa sin intereses. El miércoles de esa semana, Sofía apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez venía con Sebastián, mi nieto de 8 años. «Abuela, mamá dice que ya no podemos verte porque hay problemas legales», me dijo Sebastián con esa seriedad que no debería tener un niño de su edad. «¿Y por eso vinieron a verme?» «Vinimos porque no entendemos por qué los adultos tienen que complicar tanto las cosas», dijo Sofía con una madurez que me partió el alma. Los senté en la cocina y les preparé quesadillas mientras me contaban lo que habían escuchado en sus casas. Las conversaciones telefónicas entre sus madres, las visitas de abogados, las discusiones nocturnas entre sus padres. «Tía Jimena dice que tú eres mala, pero mami dice que tía Jimena siempre ha sido la consentida. Y papá dice que las dos están locas», me contó Sebastián con la honestidad brutal de la infancia. «¿Y ustedes qué piensan?» «Nosotros pensamos que los adultos están muy confundidos», dijo Sofía. «Pero nosotros te conocemos, abuela. Tú nos das amor, nos cuidas, nos enseñas cosas. ¿Por qué íbamos a dejar de verte por dinero?» La citación judicial llegó para el viernes de la siguiente semana. Esa mañana me levanté temprano, me puse mi mejor vestido negro y me dirigí al juzgado con la carpeta llena de evidencias y una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Jimena y Eloísa estaban ahí con sus respectivos abogados, sentadas en lados opuestos de la sala como si fueran enemigas en lugar de hermanas. Leandro se sentó en la fila de atrás, exactamente en el medio, como si no quisiera tomar partido por ningún bando. El juez, un hombre de unos 60 años con cara de haber visto todas las miserias familiares posibles, revisó los documentos mientras nosotras permanecíamos en silencio. «A ver, señoras, aquí tenemos un caso bastante peculiar. Una familia que se está destruyendo por 200,000 pesos que, según entiendo, nunca desaparecieron realmente». Presenté mis evidencias una por una. Las capturas de pantalla de la cuenta de Eloísa, los comprobantes de mis gastos familiares, los recibos de todos los préstamos que había dado sin intereses, las facturas de todo el dinero que había invertido en resolver problemas familiares. El abogado de Eloísa argumentó que yo había manipulado psicológicamente a su clienta para mantenerla callada mientras me beneficiaba de la confusión. El abogado de Jimena argumentó que yo había usado mi posición como administradora de las finanzas familiares para apropiarme indebidamente de fondos. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté y por primera vez en mi vida dije toda la verdad sin filtros, sin preocuparme por herir sentimientos o mantener la paz familiar. «Señor juez, yo no manipulé a nadie. Durante 32 años he sido la que resuelve los problemas financieros de esta familia. He prestado dinero sin cobrar intereses. He pagado emergencias de mi propio bolsillo. He trabajado doble turno para cubrir gastos familiares. Y cuando finalmente se presentó un problema que yo no causé, mis propias hijas prefirieron acusarme antes que investigar la verdad. ¿Y qué propone usted como solución, señora Herrera? Que cada una se haga responsable de su propia vida. Que Eloísa admita que recibió su dinero y que mintió durante semanas. Que Jimena pida perdón por las acusaciones públicas que hizo sin fundamento. Y que todas aprendamos que el dinero no puede ser más importante que la dignidad humana». El juez dictaminó que no había evidencia de fraude o apropiación indebida. Ordenó que cada parte pagara sus propios gastos legales y recomendó terapia familiar. Pero cuando salimos del juzgado, supe que no habría terapia que pudiera reparar lo que se había roto. Eloísa se fue sin dirigirme la palabra. Jimena se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia». La miré por un momento largo,
memorizando su cara, porque sabía que sería una de las últimas veces que la vería como mi hija, y no como una extraña que me había lastimado profundamente. Ya no, Jimena. Algunas cosas no se pueden arreglar, algunas palabras no se pueden borrar, algunas traiciones no se pueden perdonar. ¿Nos vas a castigar para siempre? No las voy a castigar. Las voy a liberar, y me voy a liberar a mí misma. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré las maletas de Leandro en la sala. Me voy a quedar un tiempo en casa de mi hermano, me dijo sin mirarme a los ojos. Esto se volvió muy complicado para mí. Por supuesto que sí. Respondí con una calma que me sorprendió. 32 años de matrimonio son muy complicados cuando se trata de defender a tu esposa. Azucena, no es eso. Claro que es eso, Leandro. Cuando tuviste que elegir entre la comodidad y la justicia, elegiste la comodidad. Cuando tuviste que elegir entre la paz falsa y la verdad, elegiste la paz falsa. Cuando tuviste que elegir entre tus hijas y tu esposa, elegiste no elegir. Se fue esa misma noche, y por primera vez en décadas, me quedé completamente sola en la casa que había sido mi hogar. Pero extrañamente, no me sentía sola. Me sentía libre. Los primeros días sola en la casa fueron como aprender a caminar de nuevo. Había vivido tanto tiempo en función de los horarios, necesidades y humores de otros, que no recordaba qué se sentía despertar sin la obligación de servir a alguien más. La primera mañana, me levanté a las 6 por costumbre, pero en lugar de preparar el desayuno para Leandro, me hice una taza de café y me senté en el patio a ver el amanecer. Los colores del cielo sobre Coyoacán, naranjas, rosas, dorados, me parecieron más vibrantes que nunca, como si hubiera estado viendo la vida a través de un filtro gris que finalmente se había removido. En la fábrica, mis compañeras comenzaron a notar el cambio. «Se ve diferente, señora Morales», me dijo Guadalupe durante la comida, como si hubiera rejuvenecido 10 años. «Me siento diferente, Lupe», como si por fin pudiera respirar profundo. ¿Y su familia? ¿Ya arreglaron sus problemas? Mi familia decidió que yo era el problema. Así que me quité del medio y resulta que ya no hay problema. Las mujeres se rieron con esa complicidad de quien entiende que a veces la solución más radical es también la más liberadora. El trabajo se había convertido en algo más que una fuente de ingresos. Se había vuelto mi espacio de sanación. Ahí, entre el ruido de las máquinas y el compañerismo de mujeres fuertes, redescubrí habilidades que había olvidado que tenía. Mis manos recordaron la precisión de las costuras difíciles. Mi mente se agilizó con los cálculos de producción, y mi cuerpo se acostumbró de nuevo al ritmo del trabajo honesto. La primera quincena recibí mi sueldo completo, 4,800 pesos, y ese dinero se sintió diferente a cualquier cantidad que había manejado antes. Era mío, completamente mío, ganado con mi esfuerzo, sin deber explicaciones a nadie sobre cómo lo gastaría. Con parte de ese dinero hice algo que no había hecho en décadas. Me compré ropa nueva. No ropa para impresionar a nadie, no ropa para cumplir expectativas familiares, sino ropa que me gustaba a mí. Una blusa azul turquesa que hacía resaltar mis ojos, un pantalón de mezclilla que me quedaba perfecto, zapatos cómodos pero bonitos. «Se ve usted muy elegante, señora Morales», me dijo doña Carmen, la panadera, cuando pasé por la panadería. «¿Hay alguna ocasión especial?» «Sí, doña Carmen. Estoy celebrando que ya no tengo que pedirle permiso a nadie para existir. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de que Leandro se fuera, estaba regando mis plantas cuando escuché voces familiares en la calle. Eran Sebastián y Sofía, discutiendo sobre cuál era la mejor ruta para llegar a mi casa sin que sus madres se dieran cuenta. «¿Otra vez se escaparon?», les pregunté cuando aparecieron en mi puerta. «No nos escapamos, abuela. Les dijimos a nuestras mamás que íbamos al parque a jugar fútbol», dijo Sebastián con la lógica aplastante de un niño de 8 años. «Técnicamente no mentimos, porque tu casa está de camino al parque», agregó Sofía con una sonrisa traviesa. Los dejé entrar y les preparé hot cakes como en los viejos tiempos, pero esta vez todo se sentía diferente. Yo estaba diferente. No había esa urgencia desesperada de complacerlos, de demostrar mi amor a través de la comida y los cuidados. Simplemente disfrutaba su compañía, sin cargas emocionales, sin culpas. «Abuela,
¿Es cierto que ya no vives con el abuelo? Preguntó Sebastián con la curiosidad directa de la infancia. Es cierto, mi amor. ¿Y estás triste? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado tan ocupada sobreviviendo, trabajando, defendiéndome, que no me había detenido a analizar qué sentía realmente. ¿Sabes qué, Sebastián? No estoy triste. Estoy tranquila. Mi maestra dice que cuando los adultos se separan, los niños no tienen la culpa, dijo Sofía con seriedad. Tu maestra es muy sabia, y los adultos tampoco siempre tienen la culpa. A veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes. ¿Tú creciste en una dirección diferente que el abuelo? Sí, mi cielo. Yo crecí hacia la libertad, y él se quedó donde siempre ha estado. Después de que se fueron, prometiendo volver cuando pudieran, me quedé pensando en esa conversación, la libertad. Era la primera vez que usaba esa palabra para describir mi nueva vida, y me di cuenta de que era exactamente lo que sentía. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al cine sola. Elegí una película romántica que sabía que Leandro habría considerado tontería de mujeres. Compré palomitas grandes y un refresco, y disfruté cada minuto de esas 2 horas donde nadie me interrumpía, nadie me necesitaba, nadie me juzgaba. Al salir del cine, caminé por el centro de Coyoacán, las calles empedradas, los museos, las cafeterías llenas de turistas y parejas jóvenes. Me senté en una banca de la plaza principal y observé la vida pasar frente a mí. Familias paseando, artistas vendiendo sus obras, músicos tocando en las esquinas. Una pareja de ancianos pasó tomada de la mano, riéndose de algo que solo ellos sabían. Por un momento sentí una punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido mi matrimonio. Pero la sensación pasó rápido. No podía extrañar algo que nunca había existido realmente. ¿Azucena? Una voz me sacó de mis pensamientos. Era Roberto, el esposo de Jimena, parado frente a mí con cara de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Hola, Roberto. ¿Puedo sentarme? Asentí, curiosa por saber qué tendría que decirme el hombre que había estado ausente durante todo el conflicto familiar. Quería pedirte perdón, dijo sin rodeos, por no haber defendido cuando Jimena te acusó, por no haber investigado antes de permitir que se llegara tan lejos. ¿Y por qué lo haces ahora? Porque me enteré de toda la verdad, de lo de Eloísa, de las mentiras, de cómo te usaron, y porque perdí mi trabajo hace 3 meses y he estado tan desesperado que entiendo por qué Jimena reaccionó como reaccionó. Pero eso no justifica lo que hicieron. No, no lo justifica. Pero explica por qué estábamos todos tan alterados. El dinero hace que las personas hagan cosas terribles. No, Roberto. La falta de carácter hace que las personas hagan cosas terribles. El dinero solo es la excusa. Se quedó callado por un momento, mirando a los niños que jugaban en la fuente del centro de la plaza. Jimena quiere hablar contigo. Está muy arrepentida. Ya hablamos. En su oficina. Y en el juzgado. Pero ahora es diferente. Ahora entiende realmente lo que pasó. ¿Qué entendió Roberto? Que perdió a la mejor madre que podría haber tenido por culpa de su soberbia. Que te sacrificaste durante años por ella y por Sebastián. Que cuando finalmente necesitaba comportarse como una hija adulta, prefirió actuar como una niña berrinchuda. Sus palabras me conmovieron, pero no lo suficiente como para cambiar mis decisiones. Dile a Jimena que puede hablar conmigo cuando esté lista para una conversación entre adultas, no entre madre e hija, sino entre 2 mujeres adultas que respetan los límites de la otra. ¿Y cuáles son tus límites? Que nunca más voy a permitir que me falten al respeto para mantener la paz familiar, que nunca más voy a cargar con culpas ajenas, que nunca más voy a poner las necesidades emocionales de otros antes que mi propia dignidad. Roberto asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Azucena? Que Sebastián pregunta por ti todos los días. Y yo no sé qué decirle. Dile la verdad. Dile que su abuela aprendió a quererse a sí misma, y que eso a veces significa tomar decisiones difíciles. ¿Puedo traerlo a verte? Puede venir cuando quiera. Él y Sofía siempre serán bienvenidos en mi casa, pero que venga porque quiere pasar tiempo conmigo.
No porque necesito demostrarle mi amor comprándole cosas o cocinándole comida especial. Esa noche, cuando llegué a casa después de mi día libre, encontré la casa exactamente como la había dejado. Ordenada, silenciosa, mía. Preparé una cena sencilla para mí sola. Me serví una copa del vino que había comprado con mi primer sueldo y me senté en el patio a disfrutar la tranquilidad. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Herrera? Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, la directora de la escuela de Sofía. La niña me pidió que le hablara. Mi corazón se aceleró. ¿Habría pasado algo? Sofía está bien, continuó la directora como leyendo mis pensamientos. Pero hoy hizo una presentación en clase sobre la persona que más admiro, y habló de usted. Fue tan emotivo que quise compartírselo. ¿De mí? Sí. Dijo que admira a su abuela porque aprendió a ser valiente cuando ya no era joven, porque eligió la verdad aunque doliera, y porque le enseñó que el amor verdadero no necesita demostrarse todo el tiempo con regalos y sacrificios. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una alegría profunda, de la certeza de que mi decisión de vivir con dignidad estaba dando frutos que yo ni siquiera había imaginado. Por primera vez en meses, me fui a dormir sonriendo. Me desperté con el corazón ligero, como si me hubieran quitado un costal de la espalda. Tal vez fue el sueño donde mi madre me peinaba con paciencia infinita frente al espejo de su recámara. O tal vez fue que por fin dormí sin sobresaltos. Preparé café, y mientras el hervor levantaba un aroma que parecía abrir las ventanas del alma, puse mis manos sobre la mesa y me dije en voz baja: hoy no corro detrás de nadie. Quien me quiera, que camine conmigo. A media mañana tocan. Abrí con el delantal puesto, todavía tibia de la cocina. Era Jimena. Tenía la cara desnuda, sin maquillaje, y la voz sin armaduras. Vengo sola, dijo. Y vengo a escuchar. Pasó. Le serví café. Se sentó en la silla de siempre, pero distinta, más bajita, menos altiva. No solté discurso. Le di silencio, que a veces es más claro que 1000 regaños. Entonces habló. Soltó de golpe lo que había cuidado como secreto vergonzoso: la deuda de la tarjeta, el atraso de la colegiatura, el orgullo herido por la pérdida del trabajo de Roberto, y el miedo a parecer frágil, a pedir ayuda, a aceptar que el mundo perfecto era cartón piedra. Yo te acusé porque necesitaba un culpable, y tú estabas ahí, firme, como siempre. Pensé que resistirías el golpe. Fui cruel. Tomé aire. Quise decirle todo lo que dolía, pero elegí otra cosa. Si tu orgullo es más importante que mi dignidad, no puedo acompañarte. Si tu verdad viene antes que la verdad, tampoco. Asintió, mirando el mantel como si en las flores bordadas hubiera un mapa para regresar a casa. De su bolsa sacó una hoja impresa. Es una carta firmada, de mi puño y letra. Voy a enviarla al chat de la familia. Reconozco que te acusé sin pruebas, que me guié por rabia y por miedo. Y, traga saliva, voy a exigir a Eloísa que diga en público lo que ocultó. Yo no te lo voy a exigir. Le respondí. Exígetelo tú a ti misma. Y a ella. Lo que decida su conciencia. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo rápido de pasillo. Fue uno largo, con el mentón en mi hombro y la respiración tratando de acompasarse. No lloramos. Ya habíamos llorado demasiado. Por la tarde fui a la fábrica. La rutina nueva me ponía los huesos en su sitio. Carmen me entregó una bolsa. Te la dejó un mensajero. Dijo que era urgente. Dentro venía un oficio del notario 42. Solicitud de firma para venta de inmueble conyugal, a nombre de Leandro. El comprador. Una sociedad anónima con dirección en Polanco. Precio subvaluado. Entendí de inmediato. Alguien quería sacar la casa por la puerta de atrás. Aprisa y barato. Nadie firma por mí, pensé. Llamé al licenciado Martínez. No firme nada, me dijo. Mañana mismo tramitamos medidas precautorias, anotación preventiva y prohibición de enajenar. La casa es copropiedad. Sin su rúbrica, nadie se la lleva. Dormí con el sobre en la mesita de noche. No por miedo, sino como recordatorio de que una ya no vive a oscuras. A la mañana siguiente, el licenciado y yo presentamos el escrito.
El juez de lo civil estampó un sello que sonó a martillazo de dignidad. Salí del juzgado a la calle luminosa. El gentío, los puestos de jugo, el grito del voceador. Todo me pareció celebración. De regreso, encontré en el chat familiar la carta de Jimena. Clara, sin adornos. Y la respuesta inmediata de Eloísa. 3 párrafos de furia. Manipuló a Sofía. Se metió en mis cuentas. Es una mujer peligrosa. Sentí el viejo nudo queriendo subir a la garganta. Respiré. No iba a entrar al ring. El que sí llamó fue Leandro. ¿Qué hiciste en el juzgado? Su voz traía ese filo que yo conocía de tiempos lejanos. Proteger lo que me corresponde. Y protegerme a mí. Estás exagerando. Solo era una reestructuración patrimonial. De una empresa de Polanco a la que, ¡oh sorpresa!, tú asesoraste desde Hacienda. Lo supe por el RFC que aparecía vinculado a un expediente público. El licenciado lo rastreó en minutos. No voy a explicar lo que ya entendí. Silencio. Ese silencio de hombre sorprendido no por la trampa, sino porque lo descubrieron. Azucena, dijo al fin. Se me fue de las manos. Esto nos beneficia a todos. A ti, quizá. A mí, no. A esta altura de la vida prefiero una casa pequeña y limpia que una gran mentira hipotecada. Colgamos. Sentí una paz rara, esa que solo llega cuando las puertas se cierran sin portazos. Por la tarde, tocaron otra vez. Eloísa, con los ojos de guerra. ¿Qué le dijiste a José? Soltó sin saludar. Me llamó a preguntarme por el depósito de marzo. Mi ex. Ahora me humillan hasta en Iztapalapa. No le dije nada. Habló Roberto con Jimena. Tal vez él. Claro. Eres experta en intervenir sin ensuciarte. Me odias desde que nací. La dejé escupir su veneno largo rato. Cuando bajó el volumen, hablé bajito. Te amo desde que te puse por primera vez en mi pecho, pero he decidido amarte sin dejar que me maltrates. Si quieres hablar como adulta, aquí estoy. Si vienes a pelear, te vas. ¿Y Sofía? ¿También vas a prohibirme que te la lleve? Sofía vendrá cuando tú puedas respetar esta casa. Y cuando aprendas a pedir perdón. Se fue golpeando la reja. Me temblaron las piernas, pero no el pulso. Esa noche, mientras bordaba un mantel que una clienta encargó para su boda, recibí un audio de Sebastián. Abuela, metí gol. Quiero que vengas el domingo al partido. Cerré los ojos. No quería volver a escenas públicas, pero la vida nueva también exige valentía. El domingo fui a la cancha de tierra en la colonia del Valle. Los niños parecían pajaritos en estampida. Sebastián me vio y alzó la mano, feliz. Al final se acercó Jimena. Me dio un beso en la mejilla. Detrás, Eloísa. A distancia, mirando como quien vigila una frontera. No nos dijimos nada. Me fui antes de la foto. El primer paso había sido dado. Estar, sin explicaciones. El licenciado avanzó rápido. Con la medida precautoria, la venta quedó congelada. Además, rastreó los movimientos de la sociedad en Polanco. Casualmente, su gerente había sido pasante de Leandro en Hacienda. Pieza a pieza, el rompecabezas mostraba su dibujo. No haría escándalo, pero tampoco guardaría silencio. La decencia no es timidez, es firmeza. A mitad de semana, Carmen me presentó a unas clientas, mujeres que dirigían un taller cooperativa de costura en Xochimilco. Buscaban a alguien con manos finas para orillar vestidos de novia y rehacer dobladillos imposibles. Les dije que sí. Me vi volviendo tarde a casa, cansada y satisfecha, con el olor a tela nueva en el cabello. Y sentí que mi vida por fin tenía músculo. Fue en ese trajín que llegó la llamada que faltaba. Tía Chayo, la hermana mayor de Leandro, convocaba a comida de paz el domingo, en su patio de San Ángel. Vas si quieres, hija, me dijo con su franqueza de siempre. Pero si vas, vas con la frente en alto. El que te falte al respeto, se me sale de la casa. Fui, por mí, por mis nietos, por el cierre que merecía mi historia. Llegué con un pastel de elote y mi blusa nueva turquesa. En el patio había mesas largas, olor a carne asada y a hojas de laurel. Los primos, las cuñadas, los sobrinos, todos estaban enterados de medio cuento mal contado. Ese es el problema del fuego. Corre más rápido que el agua. Chayo comenzó directo, como quien arranca una venda. Aquí nadie acusa sin pruebas.
El juez ya dijo lo que tenía que decir. Ahora, el que tenga algo que enmendar, que lo haga mirando a los ojos, como la gente. Jimena se levantó primero. Su voz tembló, pero no se rompió. Mamá, te pedí perdón en privado y hoy lo hago en público. Te acusé sin pruebas, te humillé, te hice daño. No hay excusa. Voy a reparar lo que pueda y a callar donde no deba meter la lengua. Se acercó y me abrazó. La gente, callada. Luego fue Eloísa, furiosa, comprimida. Caminó hacia mí con las manos apretadas. Se atascó. Sí recibí el depósito en marzo. Y sí, me callé. Silencio de cuchillo. Me gustó que por una vez Jimena se sintiera menos que yo. Me gustó que... Se le quebró la mirada. Me gustó verte correr detrás de mí. Respiró hondo. Lo lamento. ¿Pides perdón? Preguntó Chayo. Lo lamento, repitió, como quien no sabe cruzar el río. Haré terapia. Eso. No esperaba más. A veces el máximo de uno es apenas el mínimo. Leandro habló de último. En lugar de barba, traía la cara lavada de alguien que ya no puede mentirse. Intenté vender la casa. Buscaba liquidez para, murmuró, cubrir un compromiso ajeno. ¿Ajeno con nombre? Dijo Chayo. No respondió. No hizo falta. El silencio escribió lo que la vergüenza no quiso pronunciar. A mí no me debes dinero, le dije. Me debes años de lealtad. Como no puedo cobrártelos, cobraré lo que la ley reconoce, mi parte. El resto, entrégaselo a tu conciencia. Nadie aplaudió. No era una función, era un cierre. Esa noche, de vuelta en Coyoacán, puse en una caja las fotos del matrimonio. No para tirarlas, sino para guardarlas en el altillo donde se guarda lo que fue verdad y dejó de serlo. Llamé al licenciado. Iniciaríamos divorcio por mutuo acuerdo. Sin guerra. Sin herencias maldichas. Con inventario claro y casa tasada a valor real. Él dijo que así da gusto trabajar. Semanas después, firmamos. La casa se vendería a precio justo, y yo compraría un departamento solariego en Xochimilco, con patio para mis macetas. No quería más escalinatas altas, ni cuadros que me recordaran a nadie. Quería sol la mañana y silencio la tarde. Me mudé con 3 cajas, mis telas, la máquina y el mantel que bordaba para la clienta de la boda. Sofía y Sebastián colgaron conmigo los tiestos, pusieron semillas de albahaca y pintaron con tiza un corazón al lado de la puerta. Casa de Suse. Como me dice Sofía desde pequeña. Jimena llegó con una mesa usada y fuerte. Roberto arregló la llave que goteaba. Eloísa no vino. Me mandó un mensaje corto. Cuando esté lista, te busco. Guardé su promesa sin fecha como se guardan las semillas en tiempo seco. Mi primera noche en el departamento escuché otra vez el silencio limpio. Preparé un té de canela, me envolví en una cobija y leí un libro que me compré a mí, sin pensar si a alguien más le gustaría. Antes de dormir, abrí el balcón. El canal reflejaba la luna en pedacitos. Supe que estaba en casa no porque la casa fuera mía, sino porque, por primera vez, yo era mía. Pasaron meses. El taller Cooperativa creció. Me encargaron dobladillos que parecían cirugías, bordados para ajuares de bebé, y hasta arreglar un vestido de 15 años que llegó con una mancha de salsa y salió con una flor bordada que la escondía como si siempre hubiera sido parte del diseño. Yo también me arreglaba a mí. Terapia de los martes, caminatas al amanecer, misa algunas mañanas y café con las vecinas en el mercado. No buscaba pertenecer, me pertenecía. Una tarde cualquiera, tocaron. Era Eloísa. No traía guerra. Traía ojeras, sí, pero también las manos abiertas. Me pidieron en terapia que hiciera una reparación. Vine. Entró. Preparé té. Habló con los hombros caídos, que para ella era la señal de rendición más clara. Fui injusta. Durante años te pedí que me amaras como yo imaginaba que era el amor, que me rescataras siempre. Cuando te vi parada sobre tus pies, te odié. Y cuando el dinero llegó, me aferré a que, por fin, tú me necesitaras. No te necesité. Te quise castigar. No sé pedir perdón sin sentir que pierdo algo. Pero hoy quiero perder eso que me está matando. No la abracé. Le tomé las manos con calma. El perdón no te lo doy porque te lo merezcas, hija. Te lo doy porque yo lo necesito. Y te pongo condiciones.
respeto, límite, verdad. Puedo. Y otra. No me uses a Sofía para controlarme. Sofía no es nuestra soga. Es nuestra niña. Lloró por fin. No como víctima, sino como adulta. Lloramos las dos, sin teatro. Esa noche se quedó a dormir en el sillón con Sofía, que llegó más tarde, viendo una película tonta. Les hice palomitas. No hubo discursos. Hubo paz. El sábado fue la inauguración de un pequeño rincón de costura que la cooperativa me ofreció en el local de la esquina. Pusimos un letrero. Bordados Azucena. Vinieron las vecinas, mis compañeras del taller, Jimena con Sebastián y un ramo de girasoles, Eloísa con un pastel pequeño, y, para mi sorpresa, tía Chayo con una caja. Ábrela, hija. Dentro, la máquina de coser de mi suegra, la que me regaló cuando me casé. La acaricié como a un animalito dormido. Esa siempre fue más tuya que de nadie, dijo Chayo. Te la debían hace años. Nos reímos. A veces la justicia llega tarde, pero llega. A los pocos días, recibí una notificación. Depósito de la venta de la casa. Mi parte, limpia, completa. El licenciado me llamó para confirmar el cierre. Con ese dinero pagué de contado el departamento de Xochimilco y aparté un fondo con nombre sencillo, Azucena, no para emergencias ajenas, no para por si le pasa algo a, no para rescatar a nadie, para mí, para envejecer con dignidad, para no tener que pedir permiso a los hijos, para comprarme, si se me antoja, flores cualquier martes. Un domingo, Jimena propuso una comida chica en mi departamento. Dije que sí, con reglas. Llegaron ella, Roberto y Sebastián, y más tarde Eloísa y Sofía con gelatina de mosaico. Comimos enchiladas suizas, reímos con historias viejas, y cuando la mesa quedó con migas y vasos a medias, Sebastián preguntó, «Abuela, ¿puedo hacer una entrevista para la escuela? Es sobre la persona más valiente que conozco». Pregunta, ¿qué fue lo más difícil? ¿Dejar la casa o dejar a la familia? Miré la luz entrar por la ventana, dibujando un rectángulo perfecto en el piso. Respondí lenta, para responder de verdad. Lo más difícil fue dejar de ser la versión de mí que les convenía a otros. Cuando una deja de pedir permiso para existir, parece que lo deja todo, pero en realidad, por fin se encuentra. Roberto apretó la mano de Jimena. Eloísa sostuvo la mirada sin desafiar. Sofía me dibujó en una hoja con trenzas nuevas y un delantal de flores. En el dibujo, yo tenía un corazón grande en el centro. Lo pegamos en la pared. Al despedirse, Eloísa se detuvo en la puerta. «Mamá», titubeó, «¿podrías venir a la junta de padres de Sofía el jueves? Quiero que la maestra conozca a mi mamá». Asentí. No por rescatarla, no por sustituirla, por estar. Y estoy. No perfecta, no santa. Estoy con mis manos curtidas que ahora hacen vestidos y hacen vida. Si algún día me ven caminando por el mercado con girasoles y pan dulce, no digan pobre señora. Digan, ahí va una mujer libre. Porque, aunque la traición me atravesó como cuchillo oxidado, aprendí a sanar con aguja, hilo y verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, encendí una veladora pequeña en el balcón, como hacía mi madre. No para pedir nada, sino para agradecer la mesa puesta adentro de mí. Preparé agua de Jamaica, cerré las cortinas y dejé que el silencio se acostara a mi lado. Yo ya no corro, y quien me quiera, que camine conmigo. Lección de vida. A veces la familia que necesitas empieza por ti. Pon límites sin culpa, nombra las cosas por su nombre, y recuerda que dignidad no es orgullo, es amor propio bien colocado. Cuando eliges la verdad y te eliges a ti, no destruyes a nadie. Desmontas la mentira que te tenía presa. ¿Has vivido, o conoces a alguien que haya vivido, una traición familiar que te obligó a ponerte de pie y poner límites? Responde a esa pregunta en los comentarios con una frase breve y sincera. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje le llegue a quien hoy necesita escucharlo.